Sí, hermano, muchas gracias. Hay hermanos que todavía están teniendo un poco de trabajo conectándose ahorita, que se vayan conectando poco a poco. Vale, excelente. Muy bien. Entonces, em, vamos a hacer un recuento o vamos a tratar de retomar, hacer un análisis desde el principio eh, acerca de lo que llevamos en este pequeño curso, muy básico, que cada vez va a ir aumentando un poquito de dificultad, tal vez por conceptos, tal vez por reflexiones que nos vayan suscitando el momento histórico o el concepto también, dependiendo de cada filósofo. Entonces, tenemos ya que definimos lo que es la filosofía, el origen, el término, la significación, el amor a la sabiduría y también como una concluida búsqueda de la verdad y el amor a la verdad, sobre todo. ¿Mm? Y pues vimos también algunas de las ramas de la filosofía, tanto de la filosofía de la naturaleza, que decíamos que se estudia o trata de estudiar el mundo natural y físico, toda la realidad observable. Dentro de la antropología filosófica también que va a estudiar entonces al ser humano en cuanto ser. ¿No? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué diferencia tiene entre los otros seres vivos? Su composición, que es algo que vamos a ver hoy con Aristóteles, cómo está compuesto el ser humano. Eh, También veíamos la metafísica, que hoy vamos a comenzar a ver ya la metafísica, muy importante para poder entender a los medievales y también muy importante para después entender por qué se negó a la metafísica en el futuro, más con la modernidad que llega a la época racional y niega aquello que no se puede ver. El empirismo también va a ser una negación de la metafísica. Entonces vamos a ir empezando poco a poco para no enredarnos tanto con conceptos tan eh, muy complejos, porque sí ocupa conceptos muy elevados tal vez, pero vamos a empezar desde cero. Y la ética, que es una ciencia práctica, ¿no? Aquella que reflexiona qué es el bien, qué es el mal, qué es la justicia, la virtud y cómo se deben de tomar decisiones. Eh, Esperemos que a ver si en la siguiente sesión podemos reflexionar un poco más acerca de la ética. La ética sí hay que estudiarla bien, igual que la moral, porque nos enseña a decidir, ¿no? Y sobre todo aquí vamos a encontrar, por ejemplo, filósofos como Maquiavelo, que no recuerdo si ya les había hablado de esto, pero que a él le va a importar con el libro del Príncipe eh, el fin, sin importarle los medios por el cual nosotros vamos a adquirir ese fin. De alguna otra forma, nosotros podemos reflexionar si esto es ético para nosotros o no es ético también. Y bueno, la epistemología o la filosofía del conocimiento, que propiamente es el estudio del conocimiento humano. ¿Cuáles son los límites del conocimiento humano? ¿Cuál es la validez del conocimiento humano? ¿Qué podemos conocer nosotros como seres humanos? ¿O cómo sabemos que algo es verdadero inclusive? Todo esto se estudia en la epistemología. Y pues historia de la filosofía, que es prácticamente un recuento histórico desde el inicio, que sabemos que el inicio está ya en Grecia y pues hasta nuestro tiempo contemporáneo, que continuamos haciendo filosofía. De hecho, hay filósofos contemporáneos, inclusive mexicanos, que podemos nombrar. Y la teología natural, ¿no? La teología natural que es importante nosotros como creyentes porque vamos a estudiar a Dios en cuanto su ser. No nos vamos a meter con la teología de la revelación, que es propiamente lo que se estudia con Jesucristo y lo que se nos revela, que es Dios o que es el Padre con Jesucristo, sino que vamos a estudiar los atributos de Dios. ¿Cómo vamos a definir a Dios? ¿Cómo vamos a eh, demostrar la existencia de Dios también? Eso se estudia en la filosofía, más bien en la teología natural. Muy bien, entonces, ya con los orígenes de la filosofía en Grecia, veíamos
que es importante el paso del mito al logos o el tan importante paso del mito al logos. Después de tantos mitos que se tuvo escritos con Hesiodo y tantos otros autores, se pasa a logos, que logos lo definíamos como el razonamiento o la razón, que actualmente se define como ciencia, ¿no? Entonces, este paso de la credulidad al raciocinio. Y después también veíamos que es importante definir qué es el ser, y el ser es algo que vamos a tomar ya en esta clase con Aristóteles. Veíamos que el ser pues es toda la realidad comprendida, lo que integra la realidad, tanto lo que vemos como lo que no podemos ver, aquello que cuenta con una esencia, con un acto de ser, que después el gran Tomás de Aquino lo va a desarrollar con su eh, teoría del acto de ser, ¿no? O el primer acto también. Y también la filosofía presocrática que veíamos que nació en el territorio de Jonia, ¿no? Y con los filósofos presocráticos veíamos algunos importantes, el estudio del arjé, que va a ser la unidad entre todos los filósofos presocráticos. ¿Y el arjé qué decíamos que era el arjé? Pues el principio de todas las cosas o el principio de la realidad. ¿Cómo es que todas las cosas existen? ¿En qué está su sustento? ¿En qué las podemos sustentar? Entonces, pues veíamos por ahí a los filósofos de Mileto, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, que fueron los primeros. Uno decía que era el agua, el arjé de las cosas o el principio de las cosas. Después veíamos que era el apeiron, o que también lo definíamos como lo indefinido, lo que no se podía comprender o no se podía conceptualizar. Y después veíamos que el aire, ¿no? ¿Quiere decir algo, Yago Alfredo? Sí, hermano, quería esperar a que terminara su idea, pero entonces para nosotros, digo, igual no sé qué tanto me estoy desviando justamente del tema, para nosotros como católicos, nuestro arjé es Dios en sí mismo. Ese sería, desde nuestro punto de vista, sería nuestro apeirón, o Exactamente. no aplica igual. Sí aplica y aplica bastante. De hecho, lo que usted está diciendo lo vamos a estudiar en la época patrística. En la época patrística se va a retomar a los clásicos como a los presocráticos. El mismo San Pablo lo va a decir en Corintios 1:12, me parece, primera de Corintios 1:12, que el principio de todas las cosas está en el logos. Y el logos para nosotros leemos, creo que ya les había comentado esto, nosotros leemos el prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, y ahí nos da mucha luz de lo que para nosotros es el arjé. El texto original en el griego dice inargé gen ho logos, o en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, pero la palabra era Dios. Y entonces San Pablo nos va a decir, por medio de él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Entonces, Él es el sustento de todas las cosas. ¿Y a quién me refiero con Él? Con la palabra de Dios. Y la palabra con P mayúscula es Jesucristo. Entonces, el arjé para nosotros, cristianos, ya no van a ser ni el agua, ni el apeiron, eh, ni el aire, sino que va a ser una persona, y que esa persona es Dios al mismo tiempo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que se encarnó y nos reveló el misterio del Padre, nos reveló las cualidades del Padre, cómo es el Padre. Entonces, pues muy Y interesante. esto mismo entonces, Ujú. más bien lo podríamos tomar desde el principio del Génesis, ¿no? En el principio, Dios crea. Si Él es el creador, pues Él mismo es el principio. Desde ahí lo podemos tomar como base. Exactamente, hermano. Cuando Juan quiso escribir su evangelio, y él pensó
¿Con qué tengo que iniciar mi evangelio? ¿O con quién tengo que iniciar el evangelio de Jesucristo? ¿Con la genealogía? Por ejemplo, como lo hace Mateo. Mateo comienza el evangelio con la genealogía de Jesús desde Adán hasta José, ¿no? O con Marcos, ¿no? Que empieza desde Abraham, o Mateo, no me acuerdo. Eh, sí, sí, Lucas me parece, no, no creo que es Marcos, que empieza desde Abraham hasta José. Pero Juan no se quiso quedar solamente en la genealogía, sino que se fue literalmente al principio de todas las cosas. Entonces, en el principio ya estaba la palabra. No es que con el principio la palabra haya surgido o haya sido engendrada, porque esto es una herejía arriana, ¿no? Arrio decía que la palabra o la segunda persona de la Trinidad había sido engendrada con la creación en el principio, pero Juan no saca de esa herejía y dice que en el principio ya estaba la palabra, no fue creada en el principio. Entonces, sí, se retoma el Génesis, ¿no? Y el Génesis es o más bien el Evangelio de Juan, el prólogo de Juan es un nuevo Génesis, porque nos retoma otra vez que Jesús es el principio, ya estaba en el principio y fue engendrado antes del principio. Con principio me refiero a los tiempos, ¿no? Al principio, que cuando fue creado el tiempo mismo. Entonces, sí es interesante también poder analizar, reflexionar o estudiar la postura que nosotros ahorita, o más bien usted aportó, que en el principio ya estaba la palabra y nuestro principio es el mismo Dios, usted lo dijo. Y ahí está el sustento de todas las cosas. Si nosotros decimos, pues, ¿en qué se fundamentan las cosas que existen actualmente? Todo se fundamenta en la palabra de Dios, con P mayúscula, o sea, en el mismo Jesucristo. Él es el sustento de todo lo creado. Pero sí, los invito a leer, me parece que sí es el cántico de Primera de Corintios 1:12, donde ahí Pablo desarrolla más. eh, el principio, el arjé y el mismo logos, la razón de todas las cosas, o inclusive más adelante lo podemos ver, o en la siguiente sesión también lo podemos estudiar más. Lo puedo poner en una diapositiva para ver más el cántico que nos quiere decir. Y pues bueno, entonces yo creo que los presocráticos quedaron bien entendidos. Y con los presocráticos vamos a abrir un problema que se va a concluir hasta que llega Aristóteles. El problema del ser y el problema del devenir. Lo que ahora conocemos, ¿qué es el cambio? ¿Las cosas cambian o no cambian? ¿Mm? Entonces, con el problema del cambio se va a abrir se va a abrir un nuevo capítulo dentro de la historia de la filosofía. Eh, si las cosas cambian, ya metiéndonos al problema del ser, significa que el ser pasa del no ser al ser, porque el problema del no ser al ser es muy difícil de contestar, casi casi es imposible de contestar. ¿Cómo es posible que algo que no sea, de repente sea? Y con esto, pues nosotros sabemos que para Dios nada es imposible, ¿no? Eso es una respuesta fácil, pero para un griego 400 años antes de Cristo, esto era un problema lógico. Y si nos metemos con la lógica, vaya que sí es lógico y lógico que algo del no ser pase al ser, ¿no? ¿Quién puede crear de la nada? Actualmente, pues sabemos que Dios lo puede hacer y lo hizo, pero en aquel tiempo, inclusive era tan evidente o tan profundo el problema que se decía, por ejemplo, que el universo era eterno. El universo no pudo haber sido creado en un inicio porque es imposible que algo que no exista después exista. ¿Quién está detrás de todo esto? Es entendible, se lo repito, que para los filósofos de aquel tiempo
que no creían en un Dios cristiano como lo hacemos nosotros, o que no tenían un libro del Génesis, pues creyeran que el no ser pasará al ser. Entonces aquí abre otra vez el problema del no ser y del ser. ¿Cómo va a ser esto? Esto es el cambio para los presocráticos. El cambio es imposible. Y entonces vamos a tener aquí a un filósofo que se llama Heráclito, que decía que el cambio sí existe, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se baña dos veces en el mismo río. Cuando nosotros entramos a un río y el agua fluye, no estamos teniendo contacto con el agua que tuvimos hace un minuto, sino que todo eso fluye. Entonces es imposible decir que el cambio no exista. ¿O por qué hace 20 años, 30 años nosotros éramos niños o recién nacidos y ahora 20 años, 30 años después o 35 somos adultos que piensan por sí mismos? Entonces el cambio sí existe, ¿no? Para Heráclito es muy evidente que el cambio existe, pero entonces aquí tenemos a otro filósofo que es Parménides. Parménides que dice que todo permanece, todo es eterno, como se creía con el universo al principio. El universo es eterno, porque no pudo haber tenido de un no ser al ser después. Entonces, ahí están los problemas que se tenían entre estos dos, que fueron filósofos contemporáneos. Y uno defendía una postura y otro una postura totalmente distinta. Y sí fue un problema para su tiempo. Pero entonces, dentro de este problema vamos a encontrar ya a tres grandes filósofos que van a responder al problema del cambio. Y pues vamos a encontrar a un Sócrates que no como tal se dedicó a la literatura o a la escritura, sino que él va a dedicarse solo a debatir con las personas. Y me parece que veíamos un video en ese tiempo, cómo es que él desarrolla un método filosófico para aprender, que se le conoció como el método mayéutico o método socrático. Y decíamos que mayéutica es una palabra griega que significa dar a luz o ayudar a parir. Entonces, lo que Sócrates hacía era preguntar, hermanos, ¿qué es la verdad? Y entonces ustedes me tenían que responder, ¿no? Según sus conocimientos, según sus experiencias. Y Sócrates solamente moderaba esas preguntas. Ustedes, no sé, me van a decir, la verdad es Jesucristo, ¿no? Pero ¿quién es Jesucristo? Después les podía responder y así era un constante intercambio entre preguntas y respuestas. Y ahí entendemos por qué se llama método mayéutico o dar a luz o ayudar a parir, porque eran las personas quienes tenían que llegar por sí mismas a los conceptos verdaderos, o ellas mismas tenían que dar a luz la verdad de las cosas, o qué eran las cosas, o definir las cosas. Por eso Sócrates solamente ayudaba a dar a luz, era como una partera que ayudaba, pero la que daba luz era la otra persona, y a quien daba luz a un concepto nuevo, a un pensamiento nuevo o a la verdad misma. Y pues ya con Platón, que fue discípulo de Sócrates, ya vemos como tal una formalidad en la enseñanza filosófica, porque Platón es el primero que funda una escuela de filosofía que se conoció como la Academia allá en Atenas, donde se dedicaba a enseñar. Recordemos que la filosofía de Platón se va a sustentar o se va a basar en el mito de la caverna, que aquí me equivoqué, pues, ¿por qué? En el mito de la caverna, que lo podemos encontrar en el libro La República de Platón, el número 7, ¿no? Y veíamos que pues había personas encadenadas y detrás de la caverna había personas que se dedicaban a ilusionar a las personas encadenadas por medio del fuego, solamente daban sombras
Y esto era lo que los encadenados conocían de la realidad, pero resulta que un día uno se saltó la barda y salió de la caverna. Y al salir de la caverna, conoció lo que era la realidad. Entonces, en esto ya encontramos una dialéctica de Platón. La dialéctica de Platón decíamos que era la forma de enseñar de Platón. Es prácticamente un método socrático, un método mayéutico a partir de preguntas, pero que las respuestas tenían que estar sustentadas en argumentos y en la lógica. No como tal existía la lógica, hermanos, en ese tiempo. La lógica fue ya como tal una sistematización de la lógica, fue ya un aporte de Aristóteles, pero eh, decía uno de mis maestros, ¿no? A falta de lógica, mayéutica, porque era lo que se conocía en ese momento. La mayéutica y la dialéctica de Platón eran formas de llegar a una conclusión lógica, propiamente dicho el concepto, ¿no? Pero no como tal se tenían los silogismos. Los silogismos los vamos a ver ahorita con Aristóteles. Entonces, lo vamos a ver más adelante. No nos vamos a meter con esto. Y pues tenemos entonces la división de lo que ya es el mito de la caverna, que decíamos que era una enseñanza de Platón. Afuera de la caverna y dentro de la caverna. Dentro de la caverna nosotros nos encontramos en el mundo sensible, en lo que observamos, en lo que tocamos, en lo que percibimos, olemos y sentimos. Cuando salimos de la caverna, encontramos al mundo inteligible. Y el mundo inteligible es el mundo de la inteligencia. Dentro de la caverna solamente podemos encontrar la imaginación y la creencia, que en la creencia, bueno, pistis es una palabra griega que también se puede traducir como la fe. ¿Mm? No nos estamos metiendo a las cuestiones teológicas de nuestra iglesia, estamos en filosofía. Entonces, tanto la imaginación como la creencia son formas muy vagas de conocimiento, porque solamente podemos dar una opinión. Podemos tener una opinión del México actual, en la política, pero no significa que sea un conocimiento válido. Lo que yo crea con mis ideologías, con mis pensamientos, con mis creencias, no aporta nada a la sociedad porque es una mera opinión. Vamos a encontrar ya filósofos más contemporáneos como Schopenhauer, que decía que esa es una maroma, ¿no? Para la argumentación, porque nosotros podemos eh, quitarle las patas a una mesa diciendo al final del discurso, esto es mi opinión. Y al decir esto es mi opinión, estamos evitando que el contrario nos debata con un argumento, porque dentro de las opiniones no hay ciencia. La opinión no es una ciencia ni un sustento argumentativo. Por tal motivo, cualquiera que diga una opinión, pues se respeta esa opinión, porque no es algo absoluto, ¿no? Entonces, al decir solo estoy dando mi opinión, estás evitando que el otro te contradiga y el otro, por ende, sí te puede contraatacar y Schopenhauer lo dice muy bien, ¿no? Al decir, pues el contrario, tiene que decir respeto tu opinión equivocada, porque la opinión no se salva de estar equivocada. Tienes el derecho de estar equivocado al estar en la opinión, pero ya no tienes derecho a estar equivocado cuando te metes con una ciencia. ¿Mm? Eh, ¿Quién me puede debatir que 2 más 2 no sea 4? Nadie puede hacerlo, ¿no? Entonces, la realidad es, y así va a ser siempre, siempre y cuando nosotros nos atrevamos a salir de la caverna por medio del pensamiento y por medio de la inteligencia. Así es como se forjan entonces las ciencias. Y pues vamos avanzando.
Y entonces tenemos aquí la teoría de las ideas, ¿no? El mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la idea de la justicia. La idea de la justicia que va a ser la idea en sí misma. Esta teoría la va a tomar San Agustín después, al decir que eh, todo lo que nosotros conocemos como el bien, la verdad, la belleza, participa de un bien en sí mismo, de una belleza en sí mismo, de una verdad en sí misma. Y San Agustín va a decir que eso en sí mismo, esos entes en sí mismos, son Dios. Dios es la verdad, Dios es la belleza, Dios es la bondad, y que todo lo que conocemos en la realidad, que sea bello, que sea verdadero y que sea bueno, participan, ¿no? Participan de Dios mismo. Ahí tenemos otra teoría que es la participación. La participación es una aportación agustiniana que va a tomar de Platón. Mm. Bueno, entonces vamos avanzando. Esto lo vamos a ver en la época medieval, así que no nos vamos a meter mucho en esto. Entonces, la ontología, el mundo sensible, el mundo inteligible, que es lo que veíamos, las realidades visibles y las realidades invisibles. Y pues la gran idea del bien. La idea del bien que va a estar presente en la teoría de las ideas o en el mito de la caverna. Cuando los encarcelados de la caverna salen, lo primero que ven es la luz del sol. Y Platón va a decir que esa luz del sol o ese sol va a ser el bien en sí mismo, el bien en sí mismo. Por eso aquí les puse la imagen del sol. Eh, Vamos avanzando. Y pues terminábamos entonces con el aporte antropológico de Platón. ¿Cómo está compuesto el ser humano? Está compuesto por dos elementos, el cuerpo y el alma. En el cuerpo, pues sabemos que es un estorbo para el alma. Es lo que decía Platón, recordemos. Es un estorbo para el alma porque se inclina a lo concupiscible, a los vicios. Y los vicios son lo que impide que el alma pueda llegar a la perfección, ¿no? Lo que ahorita creemos en nuestra religión cristiana católica, ¿no? Y el alma, en el alma está la parte racional, la parte de la voluntad y la parte del deseo también, aquellas inclinaciones que hacen obrar al cuerpo o hacen mover al cuerpo. Entonces aquí encontramos lo que decíamos un dualismo. Y en dualismo sabíamos que la palabra dual es dos, dos. Entonces, dualismo es estar dividido en dos. Prácticamente para Platón, el ser humano está dividido en dos, el cuerpo y el alma. Para Platón, ¿no? Estamos retomando. Y pues ya para terminar la parte de Platón y empezar con Aristóteles, el dualismo, lo que ahorita les dije, ¿no? La parte racional, irascible, concupiscible, y pues la ética platónica justamente se va a sustentar en el dualismo. La virtud consiste entre el equilibrio entre el cuerpo y el alma, un equilibrio entre estas dos. Entonces, pues, si no hay alguna pregunta, duda acerca de lo que hayamos visto en este momento, pues entonces vámonos metiendo a Aristóteles, que con esto sí tenemos que poner mucha atención, porque sí es más complicado, no tiene nada que ver con las filosofías anteriores. De hecho, Aristóteles va a negar a su maestro, que es Platón. eh, Sabemos que Sócrates tuvo un discípulo que fue Platón, ¿no? Entonces, Platón siguió la filosofía de Sócrates. Como su maestro se lo enseñó, pues siguió su corriente, la desarrolló mucho más y hasta fundó una escuela a partir de lo que Sócrates le había enseñado. Entonces, Aristóteles, con Aristóteles tenemos eh, Aristóteles como discípulo de Platón, también se formó en la Academia de Platón. De hecho, estudió 20 años filosofía en la Academia de Platón. Pero eh, Aristóteles tuvo ciertos problemitas con su maestro Platón,
porque discrepaban en algunas, bueno, no en algunas cosas, sino en todo, ¿no? Y es entendible después de 20 años estudiando la filosofía platónica, Aristóteles se da cuenta que hay algunos errores en esta filosofía que vamos a ir desarrollando ahorita. Entonces, dentro de estos errores, Aristóteles se va a lo que más le va a doler Platón, que es contra la teoría de las ideas o contra el mito de la caverna, que como les dije, es el sustento y la base de la filosofía platónica. Si alguien quería estudiar en la Academia de Platón, uno se tenía que aprender y desarrollar la teoría de la caverna. Pero entonces Aristóteles va a negar esa teoría y la va a debatir. Por eso aquí tenemos la pintura que yo les compartí al principio del curso, de Rafael, allá del Vaticano. Tenemos por un lado, aquí a la izquierda, a Platón y tenemos a Aristóteles. Hay que darnos cuenta en los colores que tienen tanto Platón en sus vestimentas como Aristóteles. También los libros que tienen en sus manos. Platón está vestido con una túnica morada y con un manto rosa, que es como entre rosa, la túnica morada, negra. Hay mucha luz también en su vestimenta. Y con Aristóteles vamos a encontrar una túnica café y un manto azul. Esto es importante decirlo. También vamos a encontrar un gesto en sus manos eh, a Platón apuntando hacia arriba, hacia la teoría de las ideas, que recordemos que la teoría de las ideas era una realidad que no se veía, no era la realidad conocida en este momento o en este mundo, lo que tocamos ahorita, la tierra en donde vivimos, sino que él pensaba que la verdadera realidad estaba allá arriba. ¿No? Allá como si nosotros pensáramos que es el cielo, al decir que cuando nos muéramos, pues vamos a ir al cielo, ¿no? Si Dios quiere y nosotros queremos también, ¿no? Esto decía Platón, que la realidad verdadera estaba en la teoría de las ideas, en el mundo de las ideas, disculpa, que es allá arriba. Y con Aristóteles vamos a encontrar otro gesto de su mano también la derecha, que él va a decir, la realidad no está allá arriba, ni siquiera está en un mundo de las ideas, como tú dices, Platón, sino que está en esta misma tierra, aquí, en lo que conocemos actualmente, en lo que vivimos actualmente. Ahí está la verdadera realidad. Es por eso que Aristóteles va a tener los colores propiamente de la tierra que conocemos. El café de la tierra y el azul del agua. Son colores que pertenecen a esta tierra. Y Platón, vamos a encontrar colores más astronómicos, los colores que se ven más en el cielo, ¿no? En la Vía Láctea. ¿Quiere decir algo Samsung SM, por favor? Sí, una pregunta. Ok. Aquí donde aparece, es una pintura, si mal no recuerdo, pintada por Leonardo da Vinci, o estoy equivocado. Eh, es una pintura contemporánea a Leonardo da Vinci, pero no es de Leonardo da Vinci, es de Rafael. Ah, ok. Recordemos, ajá, sí, Rafael, y mientras Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina, enfrente de la Capilla Sixtina estaba la biblioteca del Papa, y él pintaba, en lo que Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina, Rafael pintaba esta escena de la escuela de Atenas, ¿no? Que es, aquí lo encontramos Porque, inclusive. bueno, el comentario sería Ajá, de que estos pintores, pues, podían apreciar toda esta mitología, ¿no? Que estamos hablando, o esta filosofía, y poder reflejarla en todo esto que está usted, mencionando. ujú, Digamos, para pintar ello, pues también ellos tenían mucho conocimiento y poder plasmarlo, ¿no? claro. Sí, claro. Entonces,
Aquí ya, por ejemplo, lo que nuestro hermano nos está diciendo, ya es una ciencia aplicada. No es una opinión, porque es muy difícil, es muy distinto que yo tenga una opinión de la filosofía, me ponga a dibujar y me ponga a pintar, a que yo propiamente ya haya estudiado filosofía y ya haya hecho ciencia de la filosofía. Entonces, Rafael, ya hizo una ciencia concreta de la filosofía y la plasmó en el arte. En este caso, lo que ya estaba diciendo. De hecho, no es lo único que podemos encontrar aquí. Hay otras cosas que también encontramos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos a Heráclito. Heráclito, Rafael no conoció a Heráclito. Sin embargo, lo pinta melancólico. ¿Por qué lo pinta melancólico? Porque si tú lees los escritos o los pocos escritos que tenemos de Heráclito, vamos a encontrar a un Heráclito pesimista, ¿no? Un Heráclito prácticamente depresivo, deprimido, con textos muy tristes a veces, o ejemplos muy tristes. Es por eso que a lo mejor Rafael pensó que Heráclito tenía un temperamento melancólico y por eso lo pintó así, como pensativo, ¿no? Como melancólico, como decaído. O a Diógenes, ¿no? Diógenes el cínico o el perro que pues no le importaba la vestimenta, no le importaba la comida, más que la sabiduría. Y él vivía en las calles con los perros, por eso se le llama el cínico o el perro, que cínico es una palabra griega que significa perro. Y ahí vamos a encontrar a los cínicos, que también fue una corriente filosófica helénica. ¿Mm? Y a otros muchos más que pues están plasmados, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos a eh, Tales de Mileto, ¿no? Eh, propiamente con las matemáticas ya en esta tabla. Y así aquí está Sócrates, que es lo que yo les decía, ¿no? Sócrates está aquí debatiendo con los demás, no escribiendo, él no tiene ningún libro, sino que está debatiendo porque él no escribió nada. Aquí está Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el conquistador. Y pues sí, ¿no? O sea, se requiere la ciencia, se requiere el estudio para poder plasmar el arte también, no como el arte que conocemos actualmente, ¿no? Que es un plátano pegado en la pared. No, esto no es ciencia, hermanos. No refleja nada de la capacidad virtuosa del hombre. Bueno, entonces aquí tenemos también los libros. Ética Nicomaquea, que es de Aristóteles, y el Timeo. El Timeo es un diálogo platónico que nos va a narrar no la creación, la ordenación del mundo, porque recordemos que para los griegos la creación no existe, la creación del universo, sino que fue ordenado a partir de lo que ya existía y siempre ha existido. El universo fue ordenado hasta conformar los planetas, las estrellas y nuestro mundo. Entonces el Timeo nos va a narrar mucho cómo se formó lo que conocemos como la realidad. Y en la ética, pues vamos a encontrar la ciencia aplicada, la ciencia virtuosa o el punto medio, que es lo que vamos a desarrollar también en este punto. Bueno, si hay alguna otra pregunta, me interrumpe, no hay ningún problema. ¿Eh? Bueno, entonces, Aristóteles se sale de la academia de Platón después de haber estudiado 20 años con él eh, y funda su propia escuela. Funda entonces lo que se conoce como el liceo. El liceo, eh, a los que estudien en el liceo se les va a conocer como los peripatéticos. No sé si alguien ha escuchado esta palabra. Los peripatéticos es una palabra griega. De peri viene de periferia, o más bien al revés, periferia viene de peri, ¿no? Y el pathos, que es el modo de vivir o la enseñanza, peripathos o peripatéticos. Entonces, eh, peripatético era una persona que caminaba junto con su maestro en la periferia de la ciudad. ¿Y para qué caminar? Porque Aristóteles decía que caminando la mente trabaja mejor, ¿no? Yo al principio cuando estudiaba la filosofía hace 3 años, yo me ponía a pensar, ¿no? Los claustros de los monasterios.
Los claustros de los monasterios están hechos justamente así en cuadrado para que el monje pueda caminar y meditar en ese cuadradito mientras reza el rosario, mientras lee alguna lectura. Él camina, piensa, pero también medita. Entonces yo pensaba, ¿no? A lo mejor tendrá como alguna influencia. Son eran mis ideas de aquel tiempo, ¿no? Pero ahí estaba la sabiduría para Aristóteles, en el caminar, en el preguntarle a su maestro, en el debatir, en el de leer juntos, en el llegar a una conclusión, ¿no? Pero no era como los mayéuticos o como los dialécticos, porque con Aristóteles ya vamos a encontrar la lógica, que es lo que vamos a desarrollar también más adelante, ¿no? Entonces, la filosofía de Aristóteles, hermanos, se va a basar en dos posturas, el empirismo y en el realismo, que él no le llamó así, no le llamó ni mi filosofía es empirista ni mi filosofía es realista, sino que son conceptos que ya los filósofos posteriores le dieron a lo que Aristóteles enseñó en su momento. Una filosofía empirista, pero más le vamos a llamar una filosofía realista o el realismo, ¿no? Que ahí es donde comenzó el realismo. El realismo es una palabra importante, hermanos, que vamos a retomar en la época medieval, principalmente con Tomás de Aquino. Entonces, vamos a quedar bien claro de qué es el realismo. El realismo es el conocimiento que se basa a partir de lo real, no ya como Platón, que decía que la realidad donde nosotros vivimos actualmente solamente es un reflejo de lo que sería el mundo de las ideas, el mundo perfecto que estaba allá arriba. Recordemos la mano de Platón señalando allá arriba, ¿no? Sino que la realidad es actualmente, no es una imagen o una sombra de la teoría de las ideas. Por eso yo les puse esta imagen, ¿no? Tanto Aristóteles como Platón, eh, analizando una flor. ¿Qué nos diría Aristóteles acerca de la flor? Pues la flor existe, porque la podemos tocar y está aquí, ¿no? Va a decir Aristóteles, la podemos oler, la podemos percibir. La flor está siendo en este momento, está siendo, es una palabra también importante, está existiendo en este momento. Y Platón nos va a decir otra cosa, ¿no? Esa flor solamente es un reflejo de la flor perfecta, que la flor perfecta solamente la podemos encontrar allá arriba, en el mundo de las ideas, ¿no? Salir de la caverna para encontrar ahí, fuera de la caverna, porque ahorita ellos están dentro de la caverna, están viendo una sombra, ¿no? De lo que sería la flor perfecta, que la flor perfecta entonces está allá arriba. Entonces son las posturas ambivalentes de los dos, contrarias de los dos. Por eso es que Aristóteles se salió de la academia, porque discrepaban bastante en su filosofía, es entendible, pero vamos a desarrollar el por qué Aristóteles creó una nueva filosofía que a la filosofía de Aristóteles le vamos a conocer como realismo, una filosofía realista. Y no es ese realismo que te dicen cuando eh, eres muy fantasioso, ¿no? Que te dice ser realista. No, ese realismo no es para la filosofía. El realismo entonces va a ser un conocimiento a partir de lo real, lo que conocemos y lo que percibimos, ¿vale? Entonces aquí rechazó la teoría de las ideas, la insistencia en el mundo material para comprender la realidad. Entonces, para Aristóteles, el conocimiento está en el mundo material, en la mera materialidad. Pero no solamente se va a quedar ahí, sino que va a desarrollar más cosas. Bueno, vamos a avanzar, pues si no, no acabamos. Ya viendo rasgos también importantes que tenemos que saber de Aristóteles, pues la ética aristotélica, que sabemos que, como ya les dije al principio, está resumida o está plasmada en la ética nicomaquea, que fue su hijo Nicómaco, a quien le dedicó esta obra de ética, y vamos a encontrar una ética eh,
eudaimónica se le conoce. Eudaimónica viene de eudaimonía o eudaimonía. Es una palabra griega también, eudaimonía, que significa felicidad. La ética de Aristóteles va a tener como propósito llevar al hombre a la realidad, más bien a la felicidad, perdón, a la felicidad. Ese va a ser el fin último del ser humano, buscar su felicidad. Entonces, ¿de qué forma el ser humano va a buscar su felicidad? Por medio de las virtudes. El único camino del ser humano para llegar a la felicidad es por medio de las virtudes. No hay otro camino, hermanos, según Aristóteles, para llegar a la felicidad. De hecho, nosotros tenemos ya en nuestra religión cristiana católica la filosofía de Aristóteles. Lo que Aristóteles enseñó es lo que actualmente nosotros enseñamos. Por medio de las virtudes llegamos a la felicidad, que es Dios mismo. Esa es la felicidad. Solamente que Aristóteles no decía que la felicidad era Dios, sino que era un momento pasajero al final de tu vida, un estado de tu vida, ¿no? Entonces nosotros como creyentes ya decimos que la felicidad es Dios mismo, ¿no? ¿Y qué es la virtud para Aristóteles? ¿Qué se imaginan ustedes con la imagen que yo les puse atrás, que me falló aquí porque aquí había otra manita, con el pulgar hacia arriba y aquí entonces tenemos la manita con el pulgar hacia abajo? ¿Qué se imaginan ustedes que es la virtud para Aristóteles? Si aquí hay una persona caminando equilibradamente en medio del defecto, que sería esta mano, y en medio del exceso, que sería la mano de la parte izquierda. En medio está la virtud, queridos hermanos, entre el exceso y el defecto. No podemos ser ni defectuosos ni excesivamente, sino que entre estos dos habrá que buscar un punto medio. Cuando nosotros leemos la regla de San Benito como buen romano, que estudiaba derecho en Roma, él aplica la filosofía aristotélica. Eh, Dentro de la regla benedictina vamos a encontrar mucho el punto medio. Por ejemplo, les voy a hablar acerca del vino. El vino para los monjes era mal visto. Los monjes no podían tomar vino, ¿no? Como hoy en día escandaliza ver a algún sacerdote tomando alcohol. Entonces, eh, no podías ver a un monje tomando vino, pero San Benito se basa también y también contempla la debilidad de los monjes y dice, pues están acostumbrados a tomar vino. Pongamos entonces el vino, pero que no se llegue a la embriaguez. ¿No? O sea, se te da el vino, pero si caes en la embriaguez, caes en el exceso. Y entonces ahí ya hay una pena para el monje que está en exceso. Entonces ahí está el punto medio. Ni el prohibimiento, ni el libertinaje. Un punto equilibrado entre ellos dos. Ahí está la virtud. Y es algo que nosotros actualmente seguimos creyendo como cristianos. No nos vamos a los excesos, tampoco a los defectos o a la falta de, sino que estamos en medio de ellos. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar un poco acerca de la lógica y el silogismo de Aristóteles. Como les dije, es el fundador de la lógica formal. Y con la lógica formal abrimos una nueva forma de aprender y enseñar. La lógica formal va a estar escrita implícitamente, explícitamente también, en un libro de Aristóteles que se llama El Organón, ¿no? El Organón o el Organum, también que lo había puesto aquí, pero no se ve bien, ¿no? El Organum. En el Organum vamos a encontrar entonces el desarrollo de la lógica y del silogismo. El silogismo es algo
muy básico que ustedes conocen ya. Por ejemplo, vamos a poner aquí qué es un silogismo. Un silogismo es esto. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Es una deducción lógica. Eso es un silogismo. Y este silogismo por primera vez apareció en el órgano aristotélico. Es importante mencionar esto, hermanos, porque este órgano, esta lógica, este silogismo va a dar, va a ser la apertura más bien de una nueva filosofía, no ya basada en las preguntas ni en la dialéctica platónica, sino propiamente en una ciencia, porque si ya puedes comprobar algo que tú crees a partir de la lógica, entonces ya formas una nueva ciencia, ¿no? Esto ya es una ley. Lo que este silogismo nos está queriendo decir es una ley. Todos los hombres son mortales. ¿Quién me puede decir lo contrario? Bueno, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, también fue mortal, ¿no? Todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. También eso es una ley. Sócrates fue un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces, eh, esto va a abrir y va a reformar inclusive la época medieval. La época medieval se va a basar en el silogismo y en la lógica que vamos a estudiar en la época escolástica. La época escolástica va a estar llena de silogismos. Bueno, entonces ya al final de la época medieval, al inicio de la época moderna, va a haber un rompimiento con el silogismo y con la lógica, tanto que va a ser el primero Francis Bacon, el que va a decir la lógica del silogismo, el método inductivo que se le conoce, ya no sirven para nada. Ahora vamos a crear otro método que se le va a conocer como el método deductivo. El método deductivo es el que se conoce actualmente en las ciencias, en todas las ciencias, en la biología, en la física, en la química, que sí está basado en el silogismo, pero un silogismo todavía se puede equivocar en ciertas cosas. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero hay silogismos más complicados que tú puedes dar por hecho que son verdaderos, ¿no? Porque tiene más elementos. De hecho, hay una clase propiamente para la lógica. Si creen que con la filosofía te vas a liberar de las matemáticas, eso es un error, porque uno cuando estudia la lógica, que se lleva un año entero en la licenciatura, uno estudia matemáticas. Son fórmulas algorítmicas que prácticamente es como despejar una X, porque por medio de esa lógica nosotros vamos a demostrar si un argumento es verdadero o es falso. Y aquí es donde entran las matemáticas. Bueno. Entonces, a este método silogístico o lógico se le va a conocer como el método inductivo. Entonces, recordemos que para Sócrates era el método mayéutico o socrático. Para Platón era el método dialéctico, ¿no? Por medio del diálogo, por eso es dialéctica, del diálogo, podemos llegar a la verdad. Pero Aristóteles va a proponer otro método totalmente distinto e innovador que le va a poner método inductivo, porque nos va a inducir a la verdad. Bueno, vamos siguiendo y aquí sí es donde nos vamos a meter más en problemas, hermanos. Vamos ahora sí a la introducción con la metafísica, que la metafísica es una aportación aristotélica. Antes de Aristóteles, la metafísica no existía, y con eso lo puedo reafirmar a quien quiera. Bueno, tal vez hay un inicio ya con Anaximandro, con el Apeiron, pero con el Apeiron no hay una aportación concreta de metafísica. Es un intento de metafísica, pero no hay un desarrollo de metafísica. Ya con Aristóteles encontramos libros sistematizados de la metafísica y eso ya es lo más bonito que tenemos en la filosofía.
La metafísica que también Aristóteles mismo le va a llamar la ciencia primera. Es hermoso leer el libro de la metafísica, es medio complicadito, eh, es medio complicado, pero si uno se va familiarizando con estos conceptos, con estos términos, al final uno le resulta muy grato esta lectura. De hecho, al final de esta clase voy a poner ya un ejemplo de metafísica aplicada para que entre todos la podamos tratar de descifrar, ¿no? Pero cuando uno lee este libro de la metafísica en los primeros libros, Aristóteles habla bellamente de qué es la metafísica y él mismo define la metafísica. Yo creo que a Aristóteles le apasionó mucho la metafísica porque él da así de primera instancia unas 5 o 6 definiciones distintas de qué es la metafísica. Y una de las más hermosas es la ciencia primera, porque recordemos, hermanos, que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Todas las ciencias, absolutamente todas, necesitan de filosofía por el simple hecho de pensar, de hacer lógica, de inducir, de deducir. Entonces ahí ya hay un aporte, o más bien ya hay una referencia a buscar eh, a la filosofía, ¿no? Y la metafísica concretamente es algo que va a ayudar a todas las ciencias, al menos hasta la época moderna. Después de la época moderna, como les he estado diciendo, se va a abandonar la metafísica. Pero toda la época, ya con los padres de la filosofía occidental y en la época medieval, va a ser metafísica pura, ¿no? En las escuelas medievales, las catedralicias, las monásticas, las universidades, todas estas escuelas van a llevar metafísica de base. Ok, bueno, vamos avanzando. Eh, ok, aquí me equivoqué. Bueno, ¿qué es la metafísica entonces? Eh, ¿Alguien podría dar alguna definición de metafísica? No sé si alguien quiera. Eh, o seguimos adelante. Metafísica, no sé si ustedes hayan visto cuando uno pone en YouTube inclusive metafísica, lo primero que te va a aparecer en YouTube no es una metafísica aristotélica, eh, es una metafísica esotérica. Y eso es un error haber tergiversado lo que es la metafísica como esoterismo, como hacerte uno con el universo, o hacerte uno con el cosmos, o canalizar tu energía o las malas vibras, ¿no? Esto es lo que actualmente se conoce como metafísica, hermanos. Eh, Algo que dentro de las generaciones, o más bien dentro de mi generación, se puede escuchar mucho. Esto es la metafísica. Pero entonces vamos a quitarnos de la idea, la mente de esto y vamos a definir que es una rama de la filosofía que estudia el ser en cuanto ser. Ya definimos lo que es el ser, hermanos. El ser es toda la realidad que conocemos, todo aquello que percibimos o inclusive lo que existe pero no vemos. Esto es el ser. Y la metafísica va a estudiar justamente a este ser, en cuanto ser, o sea, puramente al ser. Ok, bueno. Y también nos va a hacer algunas preguntas fundamentales sobre la existencia y la realidad misma. ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la realidad? O vamos a preguntas más concretas. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la naturaleza? ¿Quién es Dios? La metafísica entonces se va a encargar de dar respuesta a estas preguntas, tanto qué es el ser humano como qué es Dios y qué es la misma naturaleza. Bueno, vamos a irlo desarrollando. Yo les puse aquí un ejemplo para tal vez que nos quede más claro. ¿Qué opinamos acerca de
la realidad virtual. Vamos con el término, si se dan cuenta, la realidad virtual. Es algo que ya podemos vivir en nuestro tiempo. De hecho, que podemos, eh, ya hay estos binoculares que tú te los pones y andas por la calle. Aquí, por ejemplo, la imagen, la joven está moviendo con sus manos, ¿no?, ciertas cosas que ella, solamente ella puede ver. Para ella esto es su realidad. Pero vamos otra vez a la pregunta. Acuérdense que un filósofo se pregunta por todo, 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 absolutamente todo. Esa realidad que ella está viviendo con esos binoculares de realidad virtual, ¿corresponde a una realidad verdadera o solamente es una ilusión falsa? ¿Qué pensaremos nosotros de esta persona que veamos caminando por la calle y moviendo las manos como si estuviera loco, ¿no? Eh, ¿Ella vive en una realidad verdadera o está viviendo en una realidad falsa? ¿Podemos decir que ella está viviendo en la verdad o está viviendo en la falsedad? ¿No? Entonces, acuérdense que la filosofía es para abrir la mente y preguntarnos acerca de todo, salir del dogmatismo, hermanos, y ser libres también con el pensamiento. Podemos criticar también. Ujú. Eh, y esto nos invita a preguntarnos de cuál es la realidad ya para los jóvenes de nuestro tiempo, ¿no? Vivimos con el teléfono, con el iPad, con la computadora, y muchas veces creemos que eso es la realidad. Pero la realidad entonces no es eso, es una realidad falsa. Como el mundo de las ideas, imagínense. Una realidad que solo existe en tu mente, no una realidad concreta como la que Aristóteles nos dice que es. Bueno, entonces ahora vamos a desenglosar un concepto muy bonito, una rama también propiamente de la metafísica, que es la ontología. La ontología, aquí se los puse. Ontología es, como sabemos, hay que separar los términos, onto y logía. Logía, como ya todos sabemos, es el estudio de o la ciencia de, ¿no? Y onto, ¿qué es onto entonces? ¿El estudio de qué? Pues aquí tenemos que ontos, es el estudio del ser o lo que existe. Algo más fácil para que lo entiendas. El ontos lo podemos traducir como ente. No sé si alguien ha escuchado la palabra ente. Bueno, no ente, entiéndase como estas cosas paranormales que a veces dicen se apareció un ente extraño en la cámara. Podría ser, sí podría ser, pero no nos vamos a ir solo con ese ejemplo, ¿no? Un ente, vámonos al principio. Ente es un verbo. El verbo sería el ser, ¿no? Ser es un verbo en participio porque termina con er. El ser, yo soy un ser humano en este momento. Es un verbo, ¿no? Entonces, el ente es una conjugación del ser. El ente es lo que se está haciendo en este momento. Yo estoy siendo Anselmo en este momento. La computadora que tienes en este momento enfrente de ti está siendo en este momento. Es un ente, algo que está siendo, que existe. Los libros que puedes tener, un libro que puedas tener, también es un ente, porque está existiendo, ¿no? Es un gerundio, ente, existiendo. ¿No? Y a esto se refiere con ontología. Todas las cosas que tú puedas ver alrededor son entes, absolutamente todas. Los libros que tienes, la silla en la que pudieras estar sentado también es un ente. La computadora es un ente. El teléfono es un ente.
La puerta es un ente, la misma casa es un ente, Dios es un ente, tú eres un ente porque estás siendo en este momento. Y así como todo lo que podemos percibir en este momento es un ente. Entonces, este es el objetivo de la metafísica, estudiar los entes o las cosas que están siendo en este momento, aquello que pertenece a la realidad. Vamos con otro ejemplo eh, para desarrollar la filosofía aristotélica, pero al mismo tiempo aprovechar la metafísica que estamos viendo en este momento. La materia y la forma. Acuérdense que con Aristóteles, con Platón, perdón, con Platón nosotros encontrábamos una composición para el hombre de cuerpo y alma. Lo mismo va a suceder con Aristóteles, pero no solamente lo va a referir al ser humano, sino que lo va a referir a toda la realidad. En este momento tú piensa en algún ente que quieras. Puede ser tu computadora, puede ser tu teléfono, puede ser la silla en la que estás sentado, la pantalla que tengas, televisor, algún libro que tengas a la mano, la pluma que tienes en este momento en tu mano, eh, el cuaderno que tienes. Piensa en algún ente. Lo que tú percibas es un ente. Ese ente, queridos hermanos, va a estar compuesto por dos cosas como las que tenemos aquí, materia y forma. ¿No? Materia y forma. Aquí vamos a definir entonces lo que es la materia y lo que es la forma. ¿No? Ok, vámonos primero con la materia. La materia es de lo que está hecho el ente o el objeto. Si elegiste tu cuaderno, pues tú me puedes definir de qué material está hecho tu cuaderno. Hojas de papel, ¿no? Hacia primera instancia. Está hecho de hojas de papel. Eh, Esto es la materia, lo que percibimos. Y ahora, ¿qué es la forma? La forma no se tiene que entender como la figura. Esto es algo importante. La forma no es lo cuadrado del cuaderno, ¿no? O lo ancho del cuaderno, o la forma que tiene. Pues eso es figura. La forma, entonces, lo que nos propone aquí el texto, es lo que constituye como tal un ser determinado, lo que le da un orden a esa materia y por lo cual ésta adquiere su ser sustancial, ¿no? Ok, vámonos despacio con esto. La forma es lo que no percibimos, lo que no podemos ver, lo que no podemos olfatear, lo que no podemos tocar de la cosa que elegimos. Si elegiste tu cuaderno, lo que tocamos es la materia del cuaderno, pero la forma no la podemos tocar. La forma entonces va a ser lo que le da el ser a ese cuaderno. ¿Cuál es la forma del cuaderno? La respuesta simple, espero que sea simple, es el ser cuaderno, el ser un cuaderno. Esa es la forma del cuaderno, lo que lo hace ser cuaderno. Esto es lo que se va a ver después con Tomás de Aquino acerca de la doctrina de la transubstanciación, que se lo vamos a ver después. Pero la materia ahí está. Vámonos al ejemplo del pan para que lo entiendan más. Un pan está compuesto por una materia, ¿no? Lo comemos y sabe a pan. Esa es la materia. Pero la forma es lo que lo hace ser pan. Aquello intrínseco que está dentro, ¿no? Que nosotros podemos percibir solamente con observarlo y ya sabemos que es pan. ¿No? Yo aquí les voy a poner otro ejemplo. Esta imagen, el David de Miguel Ángel. Ustedes cuando observaron la imagen de la escultura, automáticamente en su mente
captaron que se trataba de una escultura, sin que nadie se los dijera, ¿no? Ahí está la forma a la que me refiero. La materia, pues, inclusive sin saber de qué está hecho, tú lo percibes con tus ojos y te das cuenta que es una escultura. Ahora, de que sepas quién la hizo, en qué año, con qué material, eso ya es de segunda mano. Lo que tú captaste en este momento cuando viste esta imagen es que es una escultura. Ahí está la forma, ¿no? No se ve, pero que gracias a la materia podemos contemplarlo. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos el mármol, ¿no? Ahí está la materia. Y arriba tenemos la escultura hecha de mármol. Ahí está la forma, ¿no? Percibimos que es una escultura. Ahí está la forma. Pero esta escultura está hecha de mármol. Ahí está la materia. Entonces, así también con una silla de madera. Cuando nosotros volteamos a ver una silla, sabemos que es una silla. Ese ente es una silla y le nombramos como silla. Pero ¿de qué está hecho? De madera, ¿no? Entonces, son los ejemplos. Aquí está la base, hermanos, para que ustedes puedan entender a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino se basó en esto. De hecho, se dice que Tomás de Aquino es más aristotélico que Aristóteles, porque él da más aportes, inclusive más que Aristóteles. Y si ustedes quieren leer a Tomás de Aquino o ya lo leyeron y le entienden, pues qué bueno, ¿no? Pero lo van a entender mucho más entendiendo esto, materia y forma. Y no solo esto, sino otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta de materia y forma? Sino para continuar. Ok, adelante. Creo que alguien prendió su cámara. Oye, hermano, ahí por ahí me suena también el tema de conformación, que puede haber varios elementos, siguiendo tu ejemplo del cuaderno, que, por ejemplo, la conformación de las hojas en sí también sería un ente dentro Ujú. del ente de cuaderno, ¿no? O sea, mm, ya hablar de la conformación, eh, todo tiene que ver dentro de este todo que sería el ente. Sí, excelente pregunta, excelentísima pregunta. Nosotros en la metafísica vamos a decir que hay entes simples y entes compuestos. Los entes simples son de una misma composición. Por ejemplo, usted me dijo las hojas. Una hoja, simplemente una hoja, es un ente simple. Un ente compuesto es una composición entre muchos entes. La diversidad de hojas, ¿no? Que ya tiene un cuaderno, inclusive esta joroba que tiene con espiral de metal, ya es otro ente, ¿no? La portada de cartón, que no es de papel, ya es otro ente. Entonces, propiamente la libreta ya es un ente compuesto. ¿No? Porque si fuera un ente simple, estaría hecho solamente de un mismo ente. Por ejemplo, una silla de madera. Una silla de madera es un ente simple, porque solo está compuesto de una misma materia, la madera y ya. Bueno, a lo mejor podríamos decir que de clavos. Ahí entonces, si integramos los clavos, que ya son otro ente, ya es un ente compuesto. Un carro, me preguntaban un día, ¿no? Que está compuesto por llantas, por el vidrio, un carro es un ente compuesto, porque ya forma varias cosas al mismo tiempo. Entonces sí es muy interesante responder esto y qué bueno que lo pregunto para concretizarlo mejor. Y Buenísimo. Gracias, hermano. excelente. Entonces, ¿alguien tiene la mano levantada también? ¿Puede prender su micrófono? Otra pregunta, hermano. Sí. Para leer a Santo Tomás de Aquino, ¿cuál es la sugerencia para empezar a conocerlo? Vamos a empezar así como él quiso que sus discípulos empezaran, con la Suma Teológica. Eh, ¿Así se llama? la Suma Teológica, sí, es un compendio de 4 libros nada más, Ah, de 5.000 páginas ok. cada uno, eh, Wow. que de hecho dice al principio de la Suma Teológica, mm, no sé si humildemente lo dijo Tomás de Aquino,
que esa Suma Teológica era un libro para iniciados, ¿no? En la teología y en la filosofía. Esta Suma Teológica, el primer libro va a tratar de la filosofía, porque un buen teólogo tiene que ser un buen filósofo. Si tú no eres un buen filósofo, no vas a ser un buen teólogo. O vas a ser un teólogo místico, como me dicen a mí en mis clases ahorita de teología. Si tú no te dedicas a leer, a estudiar, a indagar, a reflexionar, no vas a ser un teólogo, vas a ser un místico, ¿no? A partir de tus experiencias, de lo que has vivido. Está bien, pero si quieres ser teólogo, te vas a adentrar al estudio de la filosofía profunda, atreverte a pensar. Entonces, para iniciarte en la filosofía, en la teología Tomás de Aquino, la Suma Teológica, el tomo uno, cuestión primera. Él va a hablar primero de qué es el hombre, inclusive, ¿no? Eh, Vamos a ver en la época medieval, ya en las siguientes clases que vamos a tener, sesiones, eh, cómo lee la Suma Teológica, porque también ahí hay unas confusiones a veces, y hay una forma de leerla correctamente, porque, bueno, eso ya lo vamos a ver después, pero espero haber respuesto a tu pregunta. Si no, Gracias, hermano. Sí, ujú. claro. Entonces continuamos ya con la doctrina aristotélica. Y ahora vámonos a otra cosa importante también que tienen que conocer y tienen que dominar bien. ¿Qué es la potencia y qué es el acto? Acordémonos que al principio de esta sesión hacíamos un recuento, un flashback de lo que habíamos visto desde el primer curso. Veíamos a los filósofos presocráticos. Y en esos filósofos presocráticos veíamos a dos específicamente que tuvieron problemas, Heráclito y Parménides. ¿Cuál era el problema entre estos dos? ¿Existe o no existe el movimiento? ¿No? ¿Qué nos decía uno? El movimiento es aparente. Otro nos decía, el movimiento no existe, porque recordemos otra vez, es imposible que del no ser se pase al ser. Entonces, el movimiento no existe, solo es aparente, ¿no? Uno no puede cambiar. Platón respondió a esta problemática con la teoría de las ideas, al decir, pues sí, sí cambian las cosas que conocemos, pero es mera apariencia. Lo que nunca cambia es lo que está en el mundo de las ideas, en lo que está allá arriba. Hay que acordarnos de Platón apuntando hacia arriba, ¿no? En la pintura de Rafael. Ahí sí no, nada cambia porque ahí todo es perfecto. Pero a Aristóteles no le bastaron estas respuestas y él propone otra cosa para decir que el movimiento sí existe, ¿no? El movimiento sí existe y no es aparente el movimiento, porque recordemos que Aristóteles no va con la teoría de las ideas ni con las apariencias, él va con el mundo concreto de lo que la naturaleza es. Entonces, acto y potencia va a ser una respuesta a lo que Aristóteles nos va a decir. ¿En qué consiste entonces este cambio? ¿Qué es el movimiento para Aristóteles? Vamos a decir que el cambio o el movimiento es el paso de la potencia al acto. Vamos a ir deduciendo, reflexionando acerca de esto en esta diapositiva, ¿no? Eh, Vámonos con el siguiente, no vamos a ver lo demás para que no confundir. Todo cambio o movimiento es el paso entonces de la potencia al acto, pero ustedes me preguntarán, ¿qué es la potencia y qué es el acto? Vamos a ver ejemplos concretos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una semilla de mostaza, como dice el Evangelio, ¿no? Una semillita que vamos a sembrar. Esa semilla intrínsecamente tiene una potencia y tiene un acto al mismo tiempo, ¿no? Con acto, nosotros vamos a decir lo que está haciendo en ese momento. ¿Qué está haciendo en ese momento? Una semilla. Esa semilla, lo que está haciendo en este momento como acto es ser semilla. Ahí está el acto y no hay que meternos con más problemas.
Eh, Vamos con este ejemplo y ya después vemos otros. Con la potencia, ¿a qué nos referimos con potencia? Potencia, defínase como posibilidad. ¿Qué puede ser esta semilla en el futuro? ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos ese gran aporte del gran Aristóteles, metafísicamente, hermanos, que responde al problema del cambio y al problema del movimiento. Esa semilla es una semilla en ese momento. De ahí sí nadie puede decir, pero también puede ser un germen, ¿no? Y de hecho está siendo germen en este momento como potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible que esa semillita se convierta en un germen el día de mañana si la regamos, si la cuidamos, si la abonamos. Entonces, intrínsecamente ya es un germen esa semilla, aunque no se ve aparentemente que sea un germen, pero interiormente puede ser germen y porque puede ser germen, ya es germen interiormente o tiene la potencia de ser germen. Ahora, si ustedes me dicen que esa semillita el día de mañana se va a convertir en un perro, pues eso ya es ilógico. Entonces, esa semillita no tiene la potencia para convertirse en un perro el día de mañana. Tiene el acto de ser semilla en este momento y tiene la potencia de ser germen el día de mañana, ¿no? Ahí sí hay lógica. Entonces, en esta semillita están conviviendo al mismo tiempo entre el acto y la potencia. Hermano Guillermo, ¿puede encender su micrófono para preguntar o comentar? Sí, muchas gracias. Eh, Quisiera aquí ver si lo estoy comprendiendo bien, porque quiere decir que para que haya un cambio, Ujú, es decir, de la potencia al acto, tiene que haber tiempo. ujú, Y hace rato, cuando estabas definiendo eh, la génesis, hablaste de la creación de los tiempos. Es decir, que cuando se hace la creación de los tiempos, antes no hay tiempo. Entonces, por inferencia, la eternidad es atemporal, se crea el tiempo y a partir del tiempo existe la creación y en esa creación hay un potencial que puede alcanzar su potencial, ese acto, a través del tiempo, y a eso le llamaríamos cambio. ujú. ¿Estamos bien o está un poco pelado? Buenísimo, hermano. Está súper bien su definición y su aportación. Me alegra mucho escucharles que están captando, comprendiendo, participando. Qué bueno, porque creo que sí, en verdad, este es el origen de mi punto de vista, ¿no? La mejor etapa que tuvo la humanidad es la época medieval, tanto en desarrollo, en todos los aspectos. Entonces, hay que entender esto para entender a la época medieval y a todo lo que conlleva la filosofía y la teología medieval. Y si ustedes ahorita me hablan así como usted me habló, a mí me pone muy contento y ya con esto estoy satisfecho. Lo que usted también dijo y no se dio cuenta eh, es que cuando algo cambia, el simple hecho de que algo cambie ya implica imperfección, ¿no? eh, si algo cambia constantemente es porque busca su perfección, va a buscar su perfección y esto es lo que vamos a ver ya en las últimas diapositivas. ¿Quién es el único que nunca cambia? Porque es perfecto. De ahí en fuera todo cambia. Ujú. Entonces, ahorita usted me mencionó acerca de la creación del tiempo como criatura. Todo lo que está sujeto debajo del tiempo o está sometido al tiempo está cambiando porque está buscando su perfección, ¿no? Hoy, por ejemplo, estudiamos algún tema, el día de mañana lo comprendemos
porque aún no hemos llegado a la perfección de la comprensión de ese tema, ¿no? Eh, y pues bueno, ahorita sí tenemos una semillita ahí que intrínsecamente, potencialmente, lo vamos a llamar, ya es un germen y también ya es un árbol, intrínsecamente, aunque no lo veamos. Ahí está entonces la solución aristotélica a lo que es el movimiento y el cambio. El cambio sí existe, pero el cambio es metafísico, no es sensitivo, ¿no? Entonces, eso nos da que podamos decirle que ya es un germen y que también el día de mañana esa semillita que está al principio de la imagen ya es un árbol, porque se va a convertir potencialmente en un árbol, aunque en acto no sea un árbol. ¿Qué es en acto? Solo es una semilla en acto, pero potencialmente ya es un germen y potencialmente ya es un árbol y también potencialmente ya es leña, ¿no? Pero en acto, ¿qué es? Solo es en semilla. Acto es el presente, lo que ahorita está haciendo. Potencia es lo que el día de mañana puede llegar a ser, ¿no? Entonces, con la potencia, el acto buscará su perfección, busca la perfección. Es por eso que el movimiento va a buscar siempre la perfección, va a moverse todo lo que conocemos. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Esto tiene relación también con lo anterior, la sustancia, y ya de ahí vamos a ir desarrollando otra cosa. Tomos cualquier cosa, ustedes abren su micrófono o levantan la mano y no hay ningún problema. Bueno, ahora vámonos a otro término, la sustancia. Al principio yo les decía acerca de la ontología, que dividiéramos la misma palabra, ontología, y la dividimos en dos, ontos y logia. Y ontos decíamos que era el ente, ¿no? Los entes, todo lo que percibimos. Ahora, vamos a ver la sustancia. Eh, la sustancia, nos propone aquí la diapositiva, aquello que existe por sí mismo y no depende de otra cosa para existir. Eh, Vamos a desenglosar esto. Imagínense ustedes el ente, cualquier ente, la libreta que mencionábamos hace rato. Esa libreta, que es un ente, que decíamos que estaba compuesta, pues está compuesta por substancia y por accidentes, que es lo que vamos a ver aquí. Pero para ver lo que es la substancia y los accidentes, vamos a entender primero qué es la substancia. La substancia, entonces, substancia viene de una palabra latina que significa substare, que más bien es substare, que significa subsistir, o lo que está debajo de, ¿no? Lo que sostiene. Aquí nos pone un ejemplo. Una casa es una substancia. Imaginémonos ahora una casa. Ahí está el ente. ¿Y qué es lo que lo hace ser casa? La substancia, ¿no? La substancia es lo que lo hace ser casa. No está refiriéndose a los accidentes, ¿no? Como lo vamos a ver aquí. Yo creo que entendiendo que es un accidente van a entender que es la substancia. Los accidentes, a diferencia de la substancia, dependen de la substancia, ¿no? Eh, un accidente, por ejemplo, el color. Yo aquí como imagen les puse un montón de libros. Hay un libro aquí que es de color rojo, ¿no? Este libro es de color rojo. El color rojo es un accidente porque depende de la sustancia. Ahora, ¿cuál sería la sustancia? El ser libro. Porque ¿quién me puede decir eh, que un color eh, subsiste por sí mismo? El color rojo únicamente lo podemos percibir si está en una substancia.
O sea que el color rojo lo podemos contemplar o ver ya sea en un libro, ya sea en un mueble, ya sea en una comida, en un vegetal, ya sea en un celular, ¿no? El color rojo solamente existe porque está en otro ente o en otra sustancia. Así también, por ejemplo, con el tamaño, ¿no? Nosotros podemos medir un libro, ¿no? Pero a ver, midamos la nada, no se puede esto. El tamaño también, que es un accidente, depende de la substancia. Aquí me equivoqué, me falló. Aquí hubiera puesto la substancia y los accidentes para que entendieran mejor. Entonces, la substancia, que es lo más importante, que es lo que va a hacer las cosas. Una silla. ¿Cuál es la substancia de la silla? El ser silla. ¿Cuáles son los accidentes de la silla? Pues la silla es grande o es chica, es ancha, es color café, eh, sirve para sentarse, ¿no? Ahí están los accidentes. Y como accidentes vamos a encontrar 9 diferentes accidentes. Una única substancia, ojo con esto. Si ustedes lo quieren entender mejor con la doctrina de la transubstanciación, ¿no? Que fue el gran aporte de Tomás de Aquino. La transubstanciación es el cambio de las especies del pan, la substancia del pan, por el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Yo creo que tal vez así se entienda mejor. Cuando el sacerdote consagra el pan, lo único que está haciendo el sacerdote en ese momento es cambiar la substancia del pan, pero no los accidentes del pan. ¿Por qué? Porque si tú comulgas, el pan sigue sabiendo a pan. El pan sigue teniendo la misma medida del pan. El pan sigue oliendo a pan. Y el pan sigue teniendo la forma de pan o la figura de pan. Pero sabemos que substancialmente no es un pan, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está la diferencia entre la substancia y el accidente. Por eso es importante entender la substancia. Si nos vamos al pan, la substancia del pan es ser pan. La substancia del cuaderno es ser cuaderno. La substancia de la silla es ser silla. Pero los accidentes, entonces, hermanos, que son 9 accidentes, la cantidad, la cualidad, la relación, la ubicación, la posición, la posesión, el tiempo, la acción y la pasión, estos accidentes dependen de la substancia. Vámonos otra vez con el pan, ¿no? Eh, la figura circular del pan que ocupamos. Obviamente esa figurita tiene que existir en el pan, ¿no? El olor del pan tiene que existir en el pan. El tamaño del pan tiene que existir en el pan, porque el tamaño no tiene existencia por sí mismo. El color tampoco tiene, por más increíble que suene, el color tampoco tiene existencia por sí mismo. Necesitamos una sustancia para poder contemplar el color, ¿no? Pero no es que el color ande por ahí caminando, no, no, no es así. Entonces ahí está la diferencia entre substancia y accidentes, que ahora ya estamos ampliando nuestro vocabulario filosófico. Ya llevamos casi 2 horas de Aristóteles y no acabamos. Bueno, entonces, ya para ir terminando, vámonos ahora al gran aporte de Aristóteles, porque esto todavía fue de Aristóteles, el primer motor inmóvil o el motor inmóvil, que vamos a entender el motor inmóvil con los conceptos que ya dijimos anteriormente, ¿no? Eh, Tenemos aquí como primero el concepto central de la metafísica y tenemos que el movimiento, todo movimiento, queridos hermanos, todo movimiento necesita una causa. Yo aquí les puse un ejemplo, el juego del dominó.
Cuando nosotros formamos ahí el dominó bonito, si los paramos entre todos, si los dejamos ahí parados, ahí pueden seguir por la eternidad, ¿no? ¿Qué necesitamos para que ese dominó comience a caerse entre todos, entre todos, entre todos? Que alguien empuje el primer dominó. Empujando el primer dominó, todo se va como causa, como causa, como causa, como causa, cayéndose, tirándose. Como causa, también es una palabra importante en el lenguaje aristotélico. La causa. Todo tiene una causa, necesita una causa. Absolutamente todo lo que conocemos tuvo una causa. ¿Por qué el librero que nosotros tenemos en nuestra casa está acomodado de esa forma? Porque nosotros movimos los libros y acomodamos y clasificamos los libros. Nosotros fuimos la causa de que ese librero existiera, ¿no? Eh, la libreta que tenemos, que es el ejemplo de esta sesión. Alguien o algo hizo esa libreta, llámese máquina, llámese persona. Algo o alguien causó que esa libreta existiera. Una silla de madera, ¿no? Eh, algo o alguien, que es el carpintero, hizo que esa silla tomara, o más bien ese montón de madera tomara la forma de silla. Y aquí está otra enseñanza aristotélica importantísima, que ahorita yo creo que ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a ver a la siguiente, que es la teoría de la causalidad. La teoría de la causalidad que dice que todo tiene una causa, más bien que tiene un causante, ¿no? Eh, tiene una forma, tiene una materia, la causa eficiente, la causa formal, la causa material y la causa, se me fue la última, pero para la siguiente la vamos a ver, ¿no? Son cuatro causas distintas para que todo lo que ahorita conocemos existiera. Y con todo lo que ahorita conocemos, me refiero a las cosas elaboradas por el ser humano, a la mesa, por ejemplo, a la computadora, al celular. Todo esto que se ha hecho por el ser humano tuvo una causa, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué es el primer motor inmóvil? Como lo hemos estado viendo hasta ahorita. Todo cambio debe ser iniciado por algo que no cambia, nos propone el primer motor inmóvil. Todo cambio debe ser iniciado por algo que no cambia. A esto le vamos a llamar el primer motor inmóvil. Eh, ya decían hace rato el hermano Guillermo, ¿no? Antes de la creación del tiempo y de lo que conocemos, ¿qué había antes? El primer motor inmóvil ahí estaba, lo que Aristóteles llama el primer motor inmóvil. Aristóteles no dijo, es Dios que después Jesucristo lo va a revelar. No, no dijo esto Aristóteles, pero él ya cimentó las bases para una teología natural, hermanos. Recordemos que es la teología natural, la teología que nos invita a reflexionar acerca de Dios usando solamente la razón natural, sin meternos con la revelación. Entonces, Aristóteles ya da un inicio de la teología natural. Él dice, pues entonces, detrás de todo lo que creemos, detrás de todo lo que percibimos, vemos, inclusive podemos fabricar, al principio tuvo que haber existido un primer origen, una primera causa que dio origen a las demás causas que ahorita podemos conocer. Alguien tuvo o algo tuvo que haber empujado ese primer, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto, para que todo fuera cayendo, 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 dominó, ¿no? Tuvo que haber aventado ese primer dominó para que todas las causas que ahorita conocemos existieran, porque de la nada, en la eternidad, eso sería ilógico, hermanos, que por la eternidad las causas hayan estado existiendo. Es ilógico.
Entonces es aquí donde percibimos que para Aristóteles ya hay un inicio en el universo. El universo se originó por algo o por alguien, que es el primer motor inmóvil. ¿Y por qué motor inmóvil? El motor sabemos que es el que mueve, pero con inmóvil estamos diciendo que él no se mueve. Y otra vez vamos a lo que yo les decía acerca del acto y la potencia. El movimiento existe porque busca su perfección. La potencia pasa al acto porque está en una búsqueda de la perfección. Entonces, el motor inmóvil tiene que ser obligatoriamente y lógicamente perfecto para que pueda mover por primera vez todas las causas. Porque si él fuera móvil, significa que alguien estaría detrás de él que antes ya lo hubiera movido a él o ya lo hubiera causado a él. Entonces, tiene que haber una causa incausada, ¿no? Porque otra vez es ilógico que nos vayamos a una causa, causa, causa hasta atrás y llegar al infinito. Eso es ilógico. Entonces, una causa que no es causada por nada tuvo que haber dado inicio o tuvo que haber aventado ese primer dominó para que todas las causas que ahora conocemos actualmente surgieran. ¿No? Entonces, lo que ahorita estamos haciendo es teología natural, que tiene sus bases en Aristóteles. Ah, aquí aparece inclusive en la diapositiva. Es la causa final del universo. No solo es la causa primera, sino que todo el universo tiende a él, al motor inmóvil. Y ojo con esto, Aristóteles no era cristiano. No hay muchas tesis que quieren como cristianizar a Aristóteles y a Platón. Esto no va, hermanos, en la filosofía. Aristóteles sí era creyente, pero no de un Dios cristiano o judío inclusive. Él cimentó lógicamente las bases para un Dios racional, que claro, no está peleado con nuestra creencia cristiana. De hecho, nos ayuda y nos aporta a nosotros. Y es de aquí de lo que se van a basar entonces los filósofos medievales y patrísticos, que va a ser las siguientes sesiones. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario ya para ir terminando? Si no, pues pasamos a la siguiente lámina. Ok, bueno, vamos a avanzar. Ya con esto terminamos. Esto es filosofía aplicada, queridos hermanos. Y aquí viene mucho de lo que en estas 2 horas estudiamos. Esto es bellamente leerlo y entenderlo, pero que a base de mucho estudio, mucho esfuerzo, lo podemos entender perfectamente. Esto es un ejemplo y no es para quebrarnos la cabeza y nada, pero eh, no es para quebrarnos la cabeza, solamente es para que veamos de qué forma la filosofía es aplicada. Yo aquí puse un ejemplo acerca de la esencia de los seres espirituales. Y puse, bueno, este es un libro que he estado leyendo, la prioridad de la forma, ya sabemos lo que es la forma, la prioridad de la forma sobre la materia, ya sabemos lo que es la materia, otra vez, la prioridad de la forma sobre la materia en cuanto principio del ser, ya sabemos lo que es el ser, explica que puede haber formas que subsisten sin materia. Aquí está hablando de los seres espirituales, en tanto que no puede haber ninguna materia que exista sin una forma substancial. Lo que yo les dije, ninguna materia puede subsistir sin ninguna forma. La madera, por ejemplo. La madera es madera y esa es su substancia, el ser madera, pero que la materia por sí misma exista sin tener ningún nombre, eso es imposible. ¿No? Entonces, la materia es por la forma, no la forma por la materia.
Aquí entiéndase que la forma tiene primacía sobre la materia, ¿no? Y la forma es lo que le va a dar, valga la redundancia, la forma a la materia. Ok, aquí estamos hablando de los seres espirituales. Continuamos. Estos seres puramente espirituales, a los que llamamos ángeles, tienen una esencia simple. Ya sabemos lo que es un ente simple, lo que decíamos hace un rato. Un ángel es un ente simple que se identifica con su forma, o sea, con su ser de ángel. Su esencia es su forma, ¿o no? O sea, su ente es su forma, el ser ángel. Ahí está su forma, el ser ángel. Pero no son seres absolutamente simples. O sea, entonces que no es nada más un ente simple, porque su esencia, ¿no? O su substancia es un modo de ser determinado y no el ser mismo. Es decir, son todavía seres compuestos, aquí lo que veíamos, ¿no? No solamente es un ente simple, sino que también es un ente compuesto, porque tiene esencia y tiene acto de ser. Hermanos, el acto de ser es una doctrina muy bonita que es aristotélica tomista, que propiamente ya es tomista. Aristóteles nunca propuso el acto de ser, pero que esto está basado en la filosofía de Aristóteles, que lo vamos a ir viendo yo creo que en la siguiente sesión con Tomás de Aquino. El acto de ser y la esencia es lo que compone entonces a un ángel. Entonces, un ángel no es un ente simple, sino un ente compuesto, porque tiene esencia o substancia, pero también tiene acto de ser. Son criaturas que tienen ser, como todo lo que existe en la realidad tiene ser, pero que no son el mismo ser. Porque el ser mismo, hermanos, es Dios. Dios que comparte su ser a las demás criaturas, que participan todas las criaturas de su ser, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, les digo, no es para quebrarnos la cabeza o preocuparnos, solamente es como que lo que ustedes pueden llegar a escribir, porque estos son escritos, bueno, esto es de Tomás de Aquino, eh, son escritos de filósofos y teólogos. Si se dan cuenta, aquí está hablando un teólogo de los ángeles, pero a partir de la filosofía, ¿no? Diciendo que un ángel sí puede existir por esto, lógicamente, porque tiene una esencia y porque tiene un acto de ser. Eh, y es lo que podemos comprender en muchos otros libros. Uno de los libros, por ejemplo, más interesantes de Tomás de Aquino también, pero que ya es muy complicado leerlo, es el ente y la esencia, así se llama. El ente y la esencia de Tomás de Aquino, que van a ser como un desarrollo de la metafísica aristotélica, ¿no? Unas como apuntes al pie de página de la metafísica aristotélica. Ok, bueno, yo creo que por aquí la vamos a dejar porque ya son las 10. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O terminamos por el momento y nos vemos en la siguiente sesión. Ok, Te agradezco mucho, hermano, lo que nos has aportado el día de hoy. La verdad es que tu clase es muy valiosa. Gracias por la preparación y por compartir. sí, claro, con gusto, hermanos. Entonces voy a subir esta clase a YouTube para que la compartan con los demás hermanos o si quieren volver a darle una revisada, pues ahí va a estar, ¿vale? Excelente, hermano. Me uno ahí al agradecimiento y felicitación también. La verdad es que una preparación increíble y pues sí, nos dejas mucho aquí de tarea para reflexionar, estudiar y pues bueno, ahí nuevamente agradecerte. Con mucho gusto. Estamos para esto. Bueno, entonces, nos estamos viendo y primero Dios y pues buena noche y bendecido descanso también. Muchísimas Muchas gracias y gracias. bendita noche, descanso para todos. Igualmente un Gracias. fuerte abrazo, hermanos.